Hace un par de semanas, como ya todos sabrán, se estrenó la secuela de la película de Super Mario, Super Mario Galaxy, o mejor conocida como el batido de todos los juegos de Mario con un poco de furros. El punto. Al igual que la primera película, a esta secuela se le ha estado criticando muchos aspectos. Que si Rosalina fue un clickbait, que dónde está el chango favorito de los niños, que esto parece más Odyssey que Galaxy. Pero la principal queja viene de la falta de una historia más elaborada. Y eso me puso a pensar, ¿acaso las adaptaciones de videojuegos necesitan una historia elaborada? Así que bueno, hablemos de esto entonces. ¿Las adaptaciones de videojuego acaso necesitan historias más complejas para poder funcionar? Señoras, señores, mi nombre es Let's Play y empezamos con el video. Primero que nada, debemos entender que, aunque ya parezca un mercado establecido, las adaptaciones de videojuegos, por lo menos las decentes, son algo relativamente nuevo. Sí, así es, si nos vamos, ¿qué les gusta? ¿10 años en el pasado? Eran muy pocas las adaptaciones de videojuegos que existían, y las pocas que teníamos eran Rampage, y a pesar de que en los 80 y 90 sí tuvimos más adaptaciones de videojuegos, pues eran básicamente una ruleta rusa. O te salía la primera película de Mortal Kombat, o Super Mario Bros. Así que sí, hacer películas decentes de videojuegos es algo relativamente nuevo. Y es por eso que las reglas de lo correcto y lo no correcto al momento de hacer estas películas aún no están totalmente claras. Si tú le preguntas, por ejemplo, a un fan de estas películas qué es lo que busca al ver estos productos, sus respuestas pueden variar mucho. Están, por ejemplo, los que te dirán que estas películas deben ser lo más fiel que se pueda al juego de origen. Alguien más te dirá, por ejemplo, que la historia debe cambiar y lo importante es únicamente utilizar los elementos del juego de origen. Alguien más podría decirte que realmente lo que importa es quitar la historia del juego y hacer una historia más elaborada para el cine. Y luego está el rarito que te dirá, para mí denme un chingo de referencias y con eso la compro. El punto, hablemos de la historia, el elemento clave, supuestamente, al momento de hacer estas películas. Por si aún no se han dado cuenta, a pesar de que hoy en día los videojuegos, en especial los de cierta compañía, cada vez se asemejan más a una película en el hecho de contar una historia más profunda y elaborada, apoyándose evidentemente en cinemáticas, tal vez un poco demasiado largas. El punto, aún y con eso, contar una historia en un videojuego sigue siendo muy diferente a contar una historia en una película. Primero que nada, porque cuando tú ves una película hay varios aspectos claves para determinar si te gusta o no la película. Los visuales, la fotografía, los personajes, las viejas. Pero sí, lo clave suele ser la historia. Una buena historia es la clara diferencia entre una buena y una mala película. Pero por otro lado, en un videojuego, la historia es algo más secundario o incluso a veces hasta algo de tercer orden para determinar si el juego te va a gustar o no. Y sí, evidentemente hay excepciones, como todo en la vida. Excepciones que van básicamente desde el género del juego hasta el estudio que está publicando el juego. Varios estudios, por ejemplo, en los últimos años han priorizado poner la historia en el mismo nivel de importancia que tiene el gameplay. God of War, The Last of Us, Red Redemption, los Horizon, los juegos de Spider-Man, Grand Theft Auto 6, si sale en algún momento. O también, por ejemplo, están los diferentes géneros de videojuegos. No es lo mismo la historia que le pones a un plataformero de Nintendo que la historia que le pones a un RPG. Mismo, por ejemplo, no es lo mismo poner la historia a un juego multijugador que poner la historia a una aventura gráfica, por ejemplo. En un videojuego muchas veces una historia mala o no tan interesante puede pasar tranquilamente desapercibida si, por ejemplo, el juego tiene un gameplay buenísimo que compense esa falta de historia más compleja. Sí, o sea, no crean que el perro Mario 64 tenía una historia ganadora del Oscar. Por el contrario, una película muy rara vez pasa a ser de culto si tiene una mala historia. Regularmente una película con mala historia, para volverse de culto o por lo menos relevante, tiene que ser por algún elemento externo que cause morbo como para justificar la falta de una historia. Se me viene a la mente, por ejemplo, The Thief and the Cobbler, película que es de culto no precisamente por su historia elaborada y compleja, sino más bien por la historia misma que hay detrás de la creación de la película. O por ejemplo Troll 2 de 1990, película que involuntariamente se volvió de culto por, bueno, ya saben. O The Room, básicamente por ser
The Room. Pero en general, hay muchas pocas películas con una mala historia que pasaron a ser de culto, mientras que en los videojuegos muchas veces lo importante es el gameplay y no tanto la historia. Así que, entendiendo que la historia es un elemento ridículamente diferente de un medio al otro, veamos qué han hecho las adaptaciones de juegos que tenemos hasta el momento. Detective Pikachu del 2019 es probablemente la primera gran exponente de esta nueva generación de películas basadas en videojuegos. Y es curioso, primero porque Pokémon, por lo menos para el 2019, no era precisamente la franquicia con las historias más elaboradas del mundo. Quitando un par de excepciones, los juegos de Pokémon son el claro ejemplo donde el gameplay es más importante que la historia. Justamente por eso hace sentido el hecho de que decidieran adaptar el spin-off Detective Pikachu, juego que en teoría tiene más historia que el juego promedio de Pokémon. Y a pesar de que la película pues poco y nada tiene que ver con el juego, la primicia sí se prestaba más para una película. Luego de Detective Pikachu tuvimos la película de Sonic. Y bueno, si Pokémon es un ejemplo de franquicia donde la historia está en un segundo plano, ni te digo con Sonic. Bueno, al menos en los primeros juegos. Por eso mismo la película opta por una estrategia más segura, en lugar de adaptar un juego con más historia como podrían ser los Adventure para esta primera película, optaron por usar los elementos del mundo de Sonic, pero utilizarlos en una trama más conocida, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿a qué me refiero? Básicamente a hacer los pitufos, pero con furros. Sí, ya saben, el personaje alienígena que regularmente está hecho totalmente de CGI, que llega a la Tierra, conoce a algún personaje random, altera el orden de todo el mundo le comienza a dar caza, pero al final de la historia se sale con la suya. Sí, eso es básicamente la película de Sonic. Luego tenemos a Five Nights at Freddy's, y en el caso de 5 noches con Alfredo pasa algo muy curioso. Curioso porque la historia en gran parte no es súper explícita en los juegos. Es más, tú puedes pasarte los primeros 4 juegos sin darle tanta bola a la historia. Es gracioso porque es gracias al fandom que Alfredo tiene un lore tan extenso. Es el mismo fandom de Freddy que se interesó en el lore que se contaba en pequeñas escenas con pocas pistas, y han sido ellos los responsables de hacer tan famosa esta franquicia. Bueno, debido a eso, las 2 películas de Alfredo se enfocaron más en darle a los fans todas esas escenas que los juegos no tienen, o confirmar las teorías que los fans llevan años haciendo, en lugar de contar una historia más compleja y elaborada. Y bueno, luego tenemos la película de Mario. La película que para mi gusto más difícil la tenía para contar, ya no te digo una historia decente, no, simplemente el hecho de que contaran una historia con esta saga es un milagro. Porque si yo te digo que la historia de los juegos de Mario se basa básicamente en Bowser secuestra a Peach, Mario va tras ella, se madrea a Bowser, termina salvando a Peach, para al final terminar quedando en la friendzone, te estoy resumiendo el 90% de los juegos de Mario. Y sí, hay un par de excepciones evidentemente que ya vamos a eso, pero antes, seguro ya se habrán dado cuenta que estoy omitiendo un par de adaptaciones, y las omití justamente porque hay que ponerlas en una mesa aparte. Cyberpunk, The Last of Us, Uncharted, Resident Evil, Castlevania, Arcane, Fallout y supongo que Halo son adaptaciones que no tienen excusa alguna para no contar una historia a la altura. Básicamente porque son juegos donde la historia importa tanto o a veces más que el mismo gameplay. Y meto aquí cosas como Arcane o Castlevania porque son adaptaciones que, a pesar de no tener una gran historia de origen para adaptar, hacen un trabajo más que notable. Y espero que se den cuenta que la mayoría de películas y series que estoy mencionando aquí tienen en común 2 cosas. Primero, regularmente no son IPs de Nintendo ni de Sega, y segundo, son juegos que se apoyan demasiado en cinemáticas para contar su historia, haciendo que en teoría sea más sencillo adaptar el juego a la película. Y estoy diciendo en teoría porque sigo sin entender cómo entonces un Uncharted de Tom Holland existe. Literalmente solo tenías que copiar cinemática por cinemática. Y ni me hagan de hablar de las películas de Resident Evil que no terminamos hoy. Pero aún con todo y eso, a pesar de que en teoría estas franquicias deberían ser más fáciles de adaptar, tienes a gente que no le gustó la serie de Halo, otros que piensan que Fallout no estuvo a la altura, o básicamente todo el desmadre que fue la segunda temporada de The Last of Us. Así que podemos ver que adaptar un juego con una historia más compleja no es sinónimo de un trabajo más fácil. Dejándonos en el mismo punto de partida, ¿una adaptación de videojuegos entonces necesita una historia más compleja para funcionar? Bueno, vamos al último punto para responder esto.
Las secuelas de Sonic son para mí el ejemplo perfecto de cómo adaptar un videojuego a película. Y cuando ves en retrospectiva el camino que ha recorrido la trilogía de Sonic, pareciera todo un plan maestro desde el inicio. Como ya dije, la primera película era consciente que tenía que adaptar los primeros juegos de Sonic a pesar de no tener una historia tan elaborada. No solo porque mucha gente no conocía a estos personajes, sino porque gastar balas tan preciadas como los Adventure, por ejemplo, desde el inicio, era quedarse sin esos recursos para futuras secuelas. Es por eso que hacer una primera película utilizando una trama más segura, ahora en retrospectiva, es una jugada maestra. Porque una vez lograste que la gente quiera a este personaje, tienes el camino libre para adaptar más a detalle los demás juegos. Sonic 2, por ejemplo, se enfoca más en la historia de Knuckles y el mundo de Sonic, elementos que a primera vista no son lo suficientemente fuertes para ser el eje central de la película. Pero claro, cuando ya tuviste una primera película que hizo que la gente se encariñara con estos personajes, te puedes dar ciertos lujos, como por ejemplo, ir sacando de poco a poco a los humanos e ir introduciendo más elementos del universo de Sonic. Y bueno, Sonic 3 es prácticamente Adventure 2 con elementos de Sonic X en la historia de Shadow, además de que para este punto ya los humanos y las cosas que no aportan nada al mundo de Sonic se dejaron por completo de lado. Pero claro, para llegar aquí se tuvo que pasar por un proceso. No era meter todo el universo de Sonic desde la primera película, había primero que ganarse al público y de poco a poco adaptar más elementos no tan conocidos por la gran mayoría. Y si lo pensamos bien, la trilogía de Sonic no es la gran ganadora del Oscar en cuanto a historia se refiere. No, para nada, sus películas en historia son bastante regulares, pero es que eso es básicamente la historia de los juegos. Sin embargo, la gente no suele quejarse de eso porque la película adapta bien lo que vemos en los juegos. Y creo que ahí está la clave en todo esto. Primero, ganarse al público y luego contar más sobre los juegos. La primera película de Mario cumple bastante bien con esto mismo, ganarse a la audiencia. Entonces, en la secuela era el momento perfecto para contar la historia de Super Mario Bros. 2 y ver si el público aceptaba historias más fieles a los juegos. O por ejemplo la serie de The Last of Us. Si la primera temporada ya logró ganarse el cariño del público, no tienes excusas para que la segunda temporada haya salido como salió. Es el mismo caso con FNAF, por ejemplo. Creo que todas estas películas deben de tomar ejemplo de la trilogía de Sonic. Entender que primero debes ganarte al público que no está relacionado con todo este mundo y luego, una vez ganada la confianza, podrás contar las historias de los juegos. Así que, en respuesta a la pregunta del inicio, no, las adaptaciones de videojuegos no necesitan una historia súper elaborada, pero tampoco deben ser un rejunte de referencias a los juegos y ya. La gente que va a ver estas películas regularmente son fans de los juegos y lo que quieren es ver lo que vemos en los videojuegos en un formato diferente. Y sí, supongo que más de algunos se habrá dado cuenta que estoy omitiendo una película en específico, y bueno, es porque definitivamente es el claro ejemplo de lo que no queremos que se vuelvan las adaptaciones de videojuegos. Una película de Minecraft, la peor adaptación de videojuegos de esta nueva época, y lo sostengo. Un rejunte de referencias, chistes malos, un estilo artístico que no pega con el juego y sobre todo una historia pésima. La primera película de Mario y la primera película de Sonic han demostrado que el hecho de adaptar un juego carente de historia no es la excusa para hacer una mala película. Y es por eso que una película de Minecraft no tiene excusa para presentar lo que presentó. Y me preocupa porque financieramente la película fue un éxito. Y me preocupa esto porque no quiero que el mensaje de que las películas así de malas, pero con Jack Black y un puñado de referencias, son el camino que se debe seguir de ahora en adelante. Así que sí, te odio una película de Minecraft. Pero bueno, ¿qué sigue ahora para las adaptaciones de videojuegos? Bueno, tenemos en camino la serie de Zelda, la tercera temporada de The Last of Us, igual Sonic 4 ya es un hecho, y seguramente me estoy dejando más cosas de lado, como la serie de God of War, Tomb Raider, Ghost of Tsushima. Estamos en pleno crecimiento de este nicho de adaptaciones de videojuegos. Supongo que toca esperar los nuevos proyectos y ver cómo sigue creciendo la industria, porque créanme cuando les digo que vaya, que hay franquicias que vale la pena adaptar. No mames, ¿cómo que una serie de los Sims?
Un momento antes de que te vayas. Hey, si el video fue de tu agrado, ¿por qué no me apoyas con un like, un comentario? Ya saben, a YouTube le encantan las interacciones. Y si consideras suscribirte al canal, pues bienvenido seas. Mis redes sociales están abajo en la descripción. Instagram, que básicamente ahí subo tonterías. TikTok, donde supongo que resubo clips de este video. Y ya creo que esas son todas mis redes sociales. Y creo que eso es todo lo que tengo que decirles. Señores, mi nombre fue Let's Play y nos vemos en unos días con un nuevo video más. Bye.